Pocos juegos castigan los errores con tanta dureza como Days Gone de Bend Studio. Existen dos formas de aprender, con experiencias propias o ajenas. Es por eso que hoy les compartiré las 12 fallas que pasan factura rápidamente en Days Gone, y como resultado, espero ustedes eviten estos errores a toda costa. El excelente título de supervivencia de Bend Studio, Days Gone, es otro más de un número creciente de exclusivas de PlayStation que se han abierto camino hacia PC, lo que significa que actualmente hay muchas personas que se están preparando para experimentarlo por primera vez. Si bien hay mucha emoción reservada para estos nuevos jugadores, también hay una serie de posibles obstáculos que podrían complicar seriamente su progreso. Es probable que la mayoría aprenda todo sobre estos errores poco después de comenzar a jugar, aunque aquellos que prefieren evitar cometerlos en primer lugar, este video será un repaso rápido y conciso sobre todo lo que deben hacer para estar correctamente preparados. Sin más vueltas, comencemos. Abriremos esta lista con una cosa que puede parecer algo obvio, pero que muchos jugadores suelen pasar por alto o bien prefieren no hacerlo. Hablo del guardado rápido. Aunque esta función hace un trabajo bastante bueno al respaldar el progreso de la partida, cuando hablamos de Days Gone, la muerte puede llegar sorprendentemente rápido, incluso para los jugadores más astutos. Como tal, es una buena idea aprovechar al máximo la función de guardado rápido con la mayor frecuencia posible, especialmente si parece que un encuentro peligroso se avecina en el horizonte. Mientras estemos cerca de una cama o de nuestra motocicleta, podemos presionar la tecla o botón correspondiente para guardar el juego al instante, sin perder el tiempo buscando slots o teniendo que poner pausa y guardar desde el menú. Sin embargo, cabe aclarar que el Quick Save no funcionará mientras la moto esté en movimiento o participemos activamente en un combate, pero usarlo inmediatamente después siempre es una buena idea. La visión de supervivencia es una de las habilidades más útiles a disposición de Deacon, lo que le permite ver elementos y objetos con los que se puede interactuar que, de otro modo, no se verían a simple vista. No hay límite en la frecuencia con la que pueden usar esta habilidad, por lo que no hay razón para no hacerlo. A menos claro que intenten intencionalmente hacer las cosas más difíciles. Además de poder encontrar botines y elementos ocultos, también podemos usar la visión de supervivencia para identificar a los enemigos que no percibamos a simple vista. Sin embargo, antes de que podamos hacerlo, primero deberemos desbloquear la habilidad Atención. Desbloquear la habilidad Ojo de Águila, por su parte, también aumentará el alcance de la visión de supervivencia, mientras que la habilidad Buen Ojo para los detalles extenderá la cantidad de tiempo que los elementos permanecen resaltados. Los campamentos de merodeadores y muertos no son los únicos asentamientos con los que se toparán mientras exploran el enorme mundo abierto de Days Gone. También hay 5 campamentos principales para los que Deacon puede emprender misiones, reparar y repostar la motocicleta o abastecerse de munición y botiquines. Esto hace a los campamentos increíblemente útiles, pero hay otras razones para visitarlos. Muchas de las mejores armas del juego, modificaciones para ellas y actualizaciones para la motocicleta se pueden encontrar allí, aunque primero deberemos ganarnos la confianza de uno u otro campamento para poder acceder a ellas. Incluso es posible hacer que los campamentos Copeland y Hot Springs unan fuerzas con Deacon en la misión final. Esto solo sucederá si conseguimos elevar el nivel de confianza de cada campamento a 3 antes de emprender nuestra última misión, proporcionando otro motivo más para colaborar con dichos campamentos a lo largo del juego. Por muy divertido que pueda ser tener un encuentro con armas de fuego, Days Gone es un juego que recompensa a los jugadores que saben tomarse su tiempo. Usar los binoculares para explorar un campamento enemigo antes de intentar infiltrarse en él puede parecer una tarea ardua, pero hace la vida mucho más fácil para los jugadores, especialmente cuando se combina con la ya mencionada visión de supervivencia y las habilidades asociadas a ella. Incluso es posible marcar enemigos mientras jugamos en dificultad fácil o normal, lo que a su vez nos permitirá acercarnos sigilosamente detrás de ellos y realizar asesinatos sigilosos. Algunos pueden sentir que este nivel de asistencia puede hacer las cosas demasiado fáciles a veces, pero para aquellos que solo buscan un desafío moderado, los binoculares son una herramienta vital. Y hablando de sigilo, obviar las habilidades relacionadas a este árbol se considera un pecado en Days Gone. Hacer demasiado ruido puede atraer todo tipo de atención no deseada. Sin embargo, ya sea que esto provenga de merodeadores, muertos o de una horda de freakers que pasan por el lugar, el resultado final suele ser el mismo, que los jugadores salen mal parados. Afortunadamente, el juego proporciona todas las herramientas necesarias para minimizar el riesgo de alertar a los enemigos sobre la presencia de Deacon, aunque deberemos desbloquearlas primero. La habilidad Ladrón, al usarse durante las noches, reduce drásticamente el ruido que hacemos al movernos, lo que permite escabullirse de los freakers sin ser detectados. También es posible mejorar el escape de la moto para que sea mucho más silenciosa, aunque quizás esta sea más una medida para ahorrar tiempo más que cualquier otra cosa, ya que como jugadores podremos conducir mucho más cerca de los campamentos enemigos antes de tener que desmontar y continuar caminando para acercarnos a pie. Al igual que muchos otros juegos de terror y supervivencia, la munición puede ser increíblemente difícil de conseguir en Days Gone, por lo que es importante que sepamos administrar la poca munición de la que disponemos. Con esto en mente, habrá momentos en los que será mejor escabullirse de un enemigo en lugar de enfrentarlo cara a cara. En los casos en que el combate es inevitable, los jugadores deben buscar utilizar armas sigilosas y cuerpo a cuerpo tanto como sea posible, especialmente si solo se enfrentan a uno o dos enemigos. Vale la pena señalar que es posible comprar munición en los campamentos, aunque esto puede ser una gran pérdida de tiempo y de gasolina.
teniendo que viajar repetidas veces para abastecernos. Así que cuando maten a un enemigo o encuentren un cadáver, deben asegurarse de saquearlo, con la esperanza de encontrar munición adicional. Del mismo modo, los coches de policía también son una gran fuente de munición, y por lo tanto, deben explorarlos siempre que sea posible. Y hablando de estar preparados, hay muchos juegos en los que los jugadores pueden acabar con oleada tras oleada de zombies, pero Days Gone no es realmente uno de esos juegos, al menos no cuando apenas estamos empezando. Un encuentro con una gran horda de freakers puede volverse amargo rápidamente y hacer que el jugador sea enviado de regreso al último punto de control. Sin embargo, por más mortales que puedan ser, las hordas también pueden ser bastante útiles. Por ejemplo, si nos topamos con una horda mientras nos dirigimos a un campamento de bandidos, es posible guiar a la horda hacia ellos y hacer que los freakers hagan todo el trabajo duro. Esta estrategia puede presentar ciertos riesgos si bajamos demasiado la guardia o si tenemos un encuentro inesperado, pero podría decirse que vale la pena, debido a lo satisfactorio que puede ser ver a dos fuerzas enemigas destruirse completamente entre sí. La perspectiva de tener que restaurar un generador y deshabilitar un sistema de altavoces mientras luchas contra freakers enojados puede ser un poco intimidante, pero las recompensas definitivamente valen la pena el riesgo. Cada punto de control de Nero esconde un estuche especial que contiene un inyector, los cuales potencian nuestra salud, resistencia o concentración. Es posible completar el juego sin estas actualizaciones, pero tomar ese camino puede resultar en una auténtica pesadilla. Los beneficios de tener más salud y resistencia ya deberían ser lo suficientemente obvios, mientras que un mayor enfoque o concentración puede hacer que enfrentarse a las hordas o limpiar campamentos enemigos sea considerablemente más fácil. Yo sugiero encarecidamente a quienes se embarquen por primera vez en Days Gone que no se salten los puestos de Nero, me lo van a agradecer. Y siguiendo bajo la misma línea, otra razón para registrar los 12 puntos de Nero es para desarrollar aún más la historia del juego y darle más sentido. Sin embargo, para lograr esto de la mejor forma, los jugadores deben buscar algunos de los muchos coleccionables del juego. Probablemente se puedan omitir elementos como los coleccionables de turismo o los marcadores históricos, pero muchos otros son esenciales para entender el mundo postapocalíptico en el que Deacon lucha para sobrevivir. Particularmente deben estar atentos a las notas de campo de Nero y los sermones de Carlos. Este último da una idea adicional de lo que es propiamente la facción de los muertos. Otros coleccionables como las notas de laboratorio de Sarah y los discursos del coronel Garrett están vinculados a la progresión de la historia principal, por lo que no se preocupen en buscarlos exhaustivamente. De todos modos, vale la pena echarles un vistazo más de cerca en el menú después de obtenerlos, solo si desean comprender mejor la historia del juego. La idea inicial detrás de los QuickTime Events era hacer que las escenas cinemáticas fueran más interactivas, pero desde entonces la mecánica ha evolucionado hasta convertirse en algo completamente diferente. Muchos juegos ahora usan QuickTime Events más en momentos de jump scares, colocando a los jugadores en una situación en la que el pánico a menudo puede conducir a una muerte rápida y espantosa. Lamentablemente, en gran medida, así es como se usan en Days Gone. La buena noticia es que el tiempo que se les da a los jugadores para responder a las indicaciones de los botones en pantalla es bastante indulgente, en comparación con otros títulos, y por lo tanto debemos aprovechar esto para nuestro beneficio. Cuando aparezca el indicador en pantalla, en lugar de machacar botones, deben tomarse un momento y asegurarse de no cometer un error que les cueste la partida. Cualquiera que haya tenido que empujar su moto luego de quedarse sin gasolina sabrá lo tedioso que es, pues déjenme decirles que quedarse sin gasolina en Days Gone es igual o peor. Incluso quedarse sin este preciado sustento puede ser un fuerte dolor de cabeza, ya que evita que podamos usar el viaje rápido. Sin embargo, con suficiente planificación, todo esto se puede evitar con bastante facilidad. Los jugadores deben asegurarse de recargar el tanque cada vez que se presenta la oportunidad, al tiempo que conservan el combustible siempre que sea posible. Un claro ejemplo de esto es hacer que Deacon suelte el acelerador cada vez que viaja cuesta abajo. Tampoco hay nada de malo en darle menos al acelerador y conducir un poco más lento, en lugar de ir siempre a toda velocidad. Haciendo esto también evitamos consumir grandes cantidades de combustible. Otra forma efectiva de minimizar el riesgo de quedarse sin gasolina es aumentar el tamaño del tanque de la motocicleta. El juego presenta numerosas mejoras de rendimiento para la misma, pero algunas de ellas son definitivamente mucho más útiles que otras. La actualización y mejoras de las alforjas, por ejemplo, permite almacenar munición adicional en la moto y puede facilitar mucho la gestión del inventario. También recomiendo encarecidamente reemplazar el cuadro, ya que hacerlo aumentará la resistencia a los golpes y la durabilidad de la moto, lo que significa que tendrán que detenerse para repararla con mucha menos frecuencia. Solo después de que estas cosas se hayan agregado o mejorado, ya deberían comenzar a pensar en otras modificaciones. Y bien gente, esos fueron los errores que deben evitar a toda costa cuando jueguen Days Gone, sobre todo la primera vez. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya disfrutaron de este título? ¿Me dejé algún consejo fuera? Háganlo saber allá abajo. Por supuesto que si esta guía les fue de utilidad, no olviden apoyar con un buen like, suscribirse si aún no lo están, comentar y compartir con todo el mundo para que así lleguemos a más personas. Como siempre, les deseo excelente resto del día, es todo por mi parte y nos vemos en el próximo.